Hola a todos, esta es la segunda parte del vídeo para todos los que sois Acuario de Sol o de Ascendente, para el pronóstico de mayo de 2017, pero que en este caso está hablando de influencias que, aunque afectan al mes, vienen también de más tiempo atrás y afectan más tiempo hacia adelante. Voy a empezar hablando por Urano, que está en vuestra casa de la comunicación, de lo mental, de cómo os relacionáis con las experiencias, cómo satisfacéis vuestra curiosidad y, en definitiva, cómo es vuestro mundo mental en el sentido de cómo os comunicáis, cómo son las experiencias que tenéis en el día a día y, en algunos casos, pues cómo estudiáis o cómo aprendéis, tanto en la forma académica como el aprendizaje que sacáis de las experiencias cotidianas. Este planeta lleva desde 2011, estará hasta 2018 y ante todo lo que trae es una necesidad de ir actualizando, lo cual a veces supone conectar con lo que se ha quedado obsoleto, ya sea en la forma de aproximarse al mundo, de ir a priori hacia las experiencias, o en la forma incluso de aprender y de estudiar. Pero lo más importante es que se trata de actualizar el aprendizaje que sacáis de las experiencias del día a día. Entonces, en ese sentido, hace falta ir eliminando perspectivas que ya no os valen, que en un momento fueron necesarias, pero que ya no os valen, irlas sustituyendo por otras perspectivas, ya sea a la hora de aproximarse hacia las nuevas situaciones o a la hora de extraer aprendizajes o a la hora de incluso de estudiar, que os sean más útiles o que os peguen más con lo que necesitáis ahora. Entonces, una de las posibilidades puede ser que se acelere mucho, que evidentemente entre lo anterior, lo que se ha quedado anticuado y lo nuevo, hay una fase de transición en la que podéis estar un poco en tierra de nadie, en el sentido de que sabéis el patrón que tenéis que soltar, pero todavía no habéis conectado con el patrón nuevo. Entonces, una de las posibilidades puede ser un colapso, que es lo que suelo decir muchas veces, que es como un reinicio de vuestro ordenador. En este sentido, el ordenador sería una metáfora del aprendizaje que tomáis de las cosas. O otra posibilidad también lo que trae es que se aceleren mucho, que se aceleren mucho las experiencias cotidianas, es decir, que haya, pues por ejemplo, muchas quedadas o haya muchos acontecimientos de los cuales tengáis que extraer aprendizajes y que no sean grandes acontecimientos en el sentido de que a lo mejor pues os vais a un gran viaje o hay una mudanza o pasa algo lo suficientemente diferente como para suponer un cambio, sino que en ese día a día el cambio es bastante constante o que se acelera el ritmo del día a día y entonces en ese sentido pues es muy difícil el actualizarse porque lo que pide sobre todo es un ritmo muy rápido del día a día. Esto lo estáis notando desde 2011, como digo, va a seguir hasta 2018 y lo interesante en relación con este mes es que Mercurio lo tenéis hasta el día 17 domiciliado también en esta zona, que además es su área, porque Mercurio está relacionado un poco con todo lo que he dicho y está en la área del aprendizaje, de las experiencias y tal. Entonces podría ser interesante que, ya que estáis actualizando en general, pues actualicéis sobre todo en lo mental. Actualizar en cuanto al aprendizaje, evidentemente, es una actualización mental, pero se puede ver desde diferentes enfoques. Se puede ver desde si priorizáis las quedadas, si priorizáis los aprendizajes, si os abrís a diferentes aprendizajes, si lo que hacéis es simplemente disfrutar, se puede ver de muchas formas. Y Mercurio lo que está pidiendo ante todo es que tengáis versatilidad, es decir, que en todo ese cambio, que de lo que se trata es de tener una forma de aprendizaje global diferente, pues que en los pequeños aprendizajes también veáis un poco en qué podéis ir optimizando el funcionamiento. Esto puede ser, por ejemplo, pues si el aprendizaje que tenéis que extraer es de una experiencia pasada,
pues verla desde diferentes puntos de vista, porque a lo mejor lo habéis analizado desde un punto de vista que está muy bien, que es psicológico, lo que sea, pero lo mismo, algo que está pasando ahora, os está reviviendo esa experiencia, por lo menos en cuanto a lo mental, que está reviviendo, pues por ejemplo, pensamientos o recuerdos que tenéis, y entonces el volver a recordarla con el conocimiento que tenéis ahora puede dar un punto de vista diferente. Esto sobre todo también era interesante hasta el día 4 en el que Mercurio estaba retrógrado. A partir del día 4 ya no está en fase tan evaluativa, sino que está en fase más directa. Pero en este segundo vídeo estoy hablando sobre todo de la influencia de Urano, que lo que está pidiendo es esa actualización. Al mismo tiempo, durante todo el mes tenéis a Venus en esta área, con lo cual lo que he dicho antes de que también una forma de actualización es disfrutar de los acontecimientos que tenéis en ese día a día, es una cosa que os puede ayudar a este proceso de renovación, porque en este proceso de renovación hay mucho estrés y muchas veces si ponéis simplemente disfrute, en el sentido de disfrutar de los aprendizajes, tanto si son presentes como si son del pasado, como si son de cosas que estáis aprendiendo a nivel académico o cosas de la vida, pues puede marcar bastante la diferencia. Esto es un gran proceso que se está viendo sobre todo en relación a Plutón, que está en vuestra área de lo que yo suelo llamar la sensación global, que es el área de las ilusiones, las desilusiones, y Plutón también es un peso pesado que lleva allí desde 2008 y va a estar durante bastante tiempo. Entonces, Plutón en esta área, ante todo lo que se está pidiendo, es un proceso de profundización. Y en ese proceso de profundización, en este mes está en fase retrógrada, con lo cual haría falta una evaluación en este sentido. Y esta evaluación sobre todo se trata de ver cómo estáis en cuanto a vuestra confianza, vuestra fe, vuestra ilusión en la vida, por la vida, y cómo estáis en cuanto al tanque de desilusiones que habéis ido acumulando. De lo que se trata es de que tengáis ilusión por la vida, ya no solamente a un nivel superficial, sino a un nivel más profundo, lo cual trae bastantes cosas. En un primer lugar, lo que trae esa profundidad es intensidad. Entonces, habría que ver, o el mejor testaje para saber si una cosa es fuente de ilusión o no, es sobre todo el impacto que tiene en cuanto a intensidad. Porque si una cosa os ilusiona ahora, va a ser algo que os va a mover mucha intensidad. Entonces ahí está también el tema, porque si os mueve con mucha intensidad en capas muy profundas, en esas capas profundas también hay desilusiones que están presentes y que pueden venir de tiempo atrás o no, pero sobre todo vienen de asociaciones que tenéis a nivel interno. Entonces de lo que se trata es de conectar con esas fuentes de ilusión, pero claro, esas fuentes de ilusión si os están moviendo a nivel muy profundo, en ese nivel profundo, como he dicho, puede haber también remanentes de fuentes de desilusión. Entonces, la intensidad que puede tener el revivir o el pensar que se va a volver a revivir esa fuente de desilusión puede haceros no coger fuentes de ilusión que tengáis en el momento presente. Por ejemplo, si habéis tenido ilusión en el pasado por el baile y eso fue una fuente de gran desilusión, pues por la razón que fuera, puede ser desde una cosa más pequeña como que pues por obligaciones o por el trabajo o por el dinero no pudierais seguir con ello y de alguna forma os desilusionó, o pueden ser desilusiones más trágicas, como por ejemplo que tenéis ilusión por el baile y tuvisteis un accidente y entonces no pudisteis seguir con ello. Y lo podéis seguir haciendo, pero evidentemente ya no puede ser tan presente porque hacía falta una rehabilitación y todo lo demás. Entonces, si ahora, por ejemplo, una fuente de ilusión es la música, algo que os está conectando con algo artístico, pues esa profundidad os puede hacer revivir esa fuente de desilusión tan trágica que tuvisteis con el baile. Entonces, podéis incluso desechar esa nueva fuente de ilusión que es la música por miedo a volver a revivir el tema del pasado. Entonces, aquí estaría el trabajo del mes, hacer una evaluación
de todas estas cosas, porque sería una pena, en este ejemplo que estoy poniendo, no coger la música, que evidentemente si coger la música tampoco nada os garantiza que esa fuente de ilusión se pueda mantener y que pueda llevaros a un camino o a otro. Solamente os garantiza que es algo que os ilusiona y que por tanto si le dais presencia, pues os sirve para conectar con un mayor disfrute de la vida. No os garantiza nada más. En ese proceso, pues evidentemente cuando hay una fuente de ilusión, siempre en las profundidades hay más cosas, siempre hay, pues por ejemplo en el tema que estoy poniendo, siempre puede haber rivalidades con otras personas que tienen mayores capacidades o que están más avanzadas que nosotros, o puede haber temas con el dinero que no os permiten darle la cabida tan grande que querríais, o problemas con el tiempo, con lo que sea, y todo eso siempre va a estar. Entonces de lo que se trata es de que si algo os ilusiona, pues que todo eso lo tengáis en cuenta y lo vayáis trabajando, que al final exige un trabajo más psicológico que otra cosa, y exige un trabajo muchas veces de parar a ver qué es lo que está pasando realmente por dentro, porque si todo eso se sigue manteniendo inconsciente, pues podéis renunciar a fuentes de ilusión que os pueden venir bastante bien. Y en este tema, evidentemente, también hay otro peligro, que es que precisamente para evitar conectar con ese tanque de desilusiones, lo que buscáis sea formas de evasión que pueden venir de distintas formas, desde coger otra actividad que sea un sucedáneo de lo que realmente os ilusiona, lo cual no es que esté ni bien ni mal, porque en este caso si es un sucedáneo, pues por lo menos incluso podría ser en algún momento buena idea porque os está permitiendo un puente siempre que trabajéis ese interior para luego más adelante cuando estéis preparados ir a la actividad principal. Pero si son estas otras actividades que actúan como una droga o como un método de evasión, puede ser más peligroso. Bueno, más que peligroso, puede ser negativo para vosotros porque os está al final impidiendo conectar con una fuente de ilusión verdadera y lo que está haciendo es anestesiaros. Y esto puede ser desde algo tan tonto y tan simple, que además es mucho de Acuario, porque Acuario necesita un ritmo muy rápido, que es la de cargarse con muchas cosas en el día a día, hacer muchas actividades, tener muchas quedadas para evitar conectar con todo esto que está dentro. Que al final todo esto que está dentro, si se conecta también con la parte de desilusión, pues exige a veces parar el ritmo. Y eso unido con lo que he dicho antes, de que tenéis a Urano acelerando el día a día, pues puede ser un poco complicado. El tema es que si no paráis el ritmo o por lo menos os tomáis el tiempo para ver lo que está pasando por dentro, eso que está por dentro sigue operando y sigue operando en forma a veces de saboteadores, que os sabotea el poder disfrutar de la vida, porque lo que hace en un primer lugar es que todas estas actividades que estáis cogiendo un poco para aferraros a ellas o para un poco anestesiar lo que hay dentro, pues evidentemente si lo de dentro sigue operando, esa anestesia solamente puede llegar hasta un tope. Lo estáis cogiendo para evitar ver la desilusión, entonces lo de dentro sigue operando y llega un momento que si la desilusión no es vista de la forma original, pues será vista a través de desilusiones dentro de esas actividades que habéis elegido que os están anestesiando. Y otra forma también puede ser, pues evidentemente, incluso en actividades que os ilusionan, si no habéis conectado con esa profundidad de la desilusión, porque esas actividades también sean fuente de desilusión en algún momento y entonces eso os conecte con toda esa desilusión que venís cargando. No es algo que sea negativo ni que no podáis estar ilusionados, sino de lo que se trata es de que podéis confiar en la vida de una forma más profunda. Entonces, esa forma más profunda exige ver también lo negativo que hay en esas profundidades. Y esas profundidades hay desilusiones y decepciones. Y se trata también de darle una buena salida. Con lo cual, de vez en cuando tenéis que hacer parones para expresar esa desilusión, llorando o lo que sea. Se trata de que en esa desilusión tampoco os enganchéis, sino que tengáis un buen balance. Pero hace falta ver las dos cosas. En este vídeo quería hacer bastante hincapié en esto porque me parece bastante interesante. En este tiempo tenéis unas puertas que se van abriendo que las da Júpiter, que está en vuestra zona de, digamos, el largo plazo, de las creencias. Entonces, esto puede actuar, con todo lo que he dicho,
de forma positiva o de forma negativa. De forma positiva puede actuar porque se os están abriendo posibilidades para largo plazo, que al final se trata de que si conectáis con lo que os motiva, pues sí que tenéis muchas posibilidades de que en ese largo plazo o en esos objetivos lo tengáis más fácil, o sea, con menos esfuerzo consigáis más cosas, porque os vienen ayudas, os vienen maestros, os vienen oportunidades o os vienen ayudas del tipo que sea. Y esto en un sentido positivo puede funcionar muy bien porque al final os está mejorando la calidad de vida, porque os está permitiendo ir en caminos que os motivan y que esos caminos sean más fáciles de andar o que sean más fáciles de empezar. Lo que pasa que todo esto está muy relacionado con todo lo que he dicho antes. Entonces, si ese camino con ese algo que os motiva es algo que va un poco en coherencia con cosas que os ilusionan y habéis hecho el trabajo de ver lo que os desilusiona y no habéis vinado hacia otro lado, pues entonces evidentemente toda esta ayuda viene muy bien porque lo que hace es favorecer todo lo demás, porque si podéis estar en caminos que os motivan y caminos que os hacen querer mejorar, podéis también conectar con fuentes de ilusión, pero si en vez de conectar con fuentes de ilusión estáis conectando con fuentes de evasión, pues por muchas puertas que se abran y por mucho que mejoréis, al final esa mejoría, la sensación que va a provocar es una sensación que no es tan positiva. Muchas veces se confunden estas dos áreas, o sea, el área de la mejora a largo plazo, al final lo que está pidiendo o lo que permite es una mejoría en cuanto al escalón que estáis avanzando. Una mejoría porque lo que estáis buscando es algo que os haga mejorar en el sentido de que si estáis aquí queréis no estar limitados aquí, sino que queréis estar más alto. Es algo que habla más de acción, de traspasar los límites. En cambio, lo otro que he dicho del tema de la ilusión es algo que es más sutil y es como más sentido. Se trata de cosas que os ilusionan. Si a mí me ilusiona la música, pues quiero estar tocando música o quiero aprender. Y en astrología, esa fuente de ilusión ya no se trata de que yo quiera mejorar o que yo quiera ser mejor músico, sino que yo quiero disfrutar más de la música. En esta área que digo de que se están abriendo puertas y se abrirían puertas para poder mejorar como músicos. No es lo mismo, pero está muy relacionado, pero una cosa no quita la otra, porque si yo disfruto de la música, puedo plantearme estudiar música o no. Si yo quiero mejorar como músico, también puede ser que disfrute con la música o que no, pero lo suyo es que vayan las dos cosas unidas. Esto no está pasando aisladamente, sino que está también ocurriendo al mismo tiempo que Saturno, que es el planeta de los esfuerzos, de cómo se dirigen esos esfuerzos, cómo os relacionáis con la disciplina, está en vuestra área de las aspiraciones, que también hablaría un poco de largo plazo en el sentido de que es el futuro, aunque este futuro ya no se trata tanto de un futuro en cuanto a algo que está más allá, que queréis mejorar, sino de quizá los cambios que queréis hacer para poder estar más en sintonía con un futuro más auténtico, un futuro más relacionado con realmente vuestras aspiraciones. Que no es lo mismo que las motivaciones. Las motivaciones es algo que os hacen mejorar, os impulsan a mejorar. Las aspiraciones es algo más relacionado con el plan que tenéis. El plan que tenéis en cuanto a qué ideas y qué os gustaría hacer en ese futuro si las circunstancias os lo permitieran. Son dos tipos de metas que también estaría interesante que estuvieran relacionadas. Entonces esto está hablando sobre todo de los sueños que tenéis en relación con eso, con los planes que tenéis de futuro y de los cambios que queréis hacer. Hablaría también de los grupos en el sentido de grupos de personas que encajan, por lo menos a nivel de ideas o de autenticidad, encajan con vosotros. Y aquí, que además es vuestra área, porque es un poco la definición de Acuario, tenéis a Saturno desde 2015, va a estar hasta finales de este año, y este mes también está en su fase retrógrada. Entonces, lo que está pidiendo Saturno ante todo es poner esfuerzos y poner una disciplina en esta área. Esto quiere decir, y está muy en sintonía con todo lo que está pasando, que no todo vale, que lo que quiere Saturno es que si estáis haciendo cambios para un futuro mejor,
Se trata de que esos cambios, lo primero, sean responsables, en el sentido de que a lo mejor yo quiero hacer este cambio, pero resulta que no tengo fuerza o no tengo posibilidad de hacer este cambio. Entonces se trata de que haga este y lo mantenga y lo remate hasta que ya esté lo suficientemente atado como para poder avanzar un poco más. Hablaría también de un tema de ritmo. El ritmo tiene que ser más lento quizá, pero no se trata de que el ritmo sea más lento, más rápido, sino sobre todo que el ritmo sea más responsable, en el sentido de que se trata de hacer quizá menos, pero que esté más atado. Esto puede daros a veces frustración. No tendría por qué, pero es una posibilidad, porque Acuario lo que quiere es hacer cambios muy rápidos. Acuario está permanentemente pensando en el futuro y en los cambios. Entonces, en el momento en el que lo que necesita hacer ya no es tanto mirar hacia el futuro, sino asentar bien ese presente, que en este caso Saturno diría, asenta bien el paso que estás dando para cambiar hacia ese futuro. Pues se puede sentir un poco frustrado porque, claro, eso limita velocidad. Y por otro lado da una posibilidad de que los cambios que vengan sean cambios más consolidados. Es decir, lo que puede haber pasado durante todo este tiempo es que las metas que tenéis es posible que no se cumplan de forma rápida, pero una vez que avanzáis un peldaño, una vez que conseguís algo, es algo que tiende a ser bastante duradero. Y esto se ve sobre todo también en el tema de los grupos y de las amistades. Acuario es alguien que es muy adaptable o florece mucho en el tema social, es alguien que está muy preparado para conectar con diversos grupos de gente y en eso no tiene mucho problema. Lo que pasa es que esta posición precisamente está pidiendo exactamente lo mismo, que ya no se trata de estar con todo el mundo, sino de estar sobre todo centrado con las personas, o mejor dicho, los grupos, las amistades que tienen que ser. Las amistades que tienen que ser, pues son amistades en las que ese vínculo está bien estructurado por ambas partes, es decir, que los esfuerzos que vosotros estáis invirtiendo son los adecuados, no os estáis pasando ni está siendo demasiado poco, y los esfuerzos que está invirtiendo la otra parte, el otro grupo, pues también son adecuados. Entonces esto da también una posibilidad de que durante todo este tiempo el círculo de amistades sea más reducido, porque evidentemente si yo le tengo que dedicar una atención más responsable a las personas, pues no puedo estar tan disperso. Y esto, por otro lado, os está dando la posibilidad de que los vínculos que se vayan formando durante todo este tiempo sean o tengan la posibilidad de ser bastante sólidos y bastante significativos para vosotros, porque al final las amistades no se trata de estar con todo el mundo, sino de tener personas con las que podéis tener un vínculo que sea maduro y que os dé también un buen soporte, que no solamente os dé una dispersión, sino que os dé un buen soporte. Por otro lado, en el caso de que estéis manteniendo vínculos y estéis poniendo un esfuerzo que no sea ajustado, y ya no porque estéis poniendo poco, sino porque estéis poniendo mucho, pues esto puede dar lugar a una sensación de pesadez y de inhibición. Pero aquí está el trabajo del mes, haría falta evaluar todo esto, porque al final se trata de que si yo tengo una amistad, tengo un grupo o tengo una meta, la tengo que cuidar y le tengo que prestar atención y le tengo que dar un cuidado además responsable. O sea, no se trata de dedicarle tiempo y ya está, o dedicarle esfuerzos y ya está, sino que eso tiene que estar bien organizado. Entonces, si yo lo que siento es pesadez, tendría que ver si esa pesadez está viniendo porque es que realmente estoy poniéndole atención o estoy poniendo esfuerzo en algo que no tengo que hacer porque no me compensa, o porque es que yo no me relaciono bien con la responsabilidad. Entonces, durante todo este mes es interesante que evaluéis todo esto. Y el premio, como digo, es que tanto las metas como las amistades pueden ir lentas pero seguras. Y una vez que se va avanzando en un peldaño, pues ya ese peldaño se mantiene. Solamente queda por hablar de la influencia de Neptuno, que está durante todo el mes, ya lleva también bastante tiempo, desde 2012, y estará también bastantes años en el área, digamos, de la valoración de los recursos internos, externos, de lo que tenéis un poco para poder daros más comodidad y poder además tener un mayor sentido de autoestima o un mayor disfrute de lo que tenéis.
Y en este área Neptuno hace una función un poco peculiar, que es que en un primer lugar se está conectando con valores dentro de los recursos que tenéis, aunque en esta área sobre todo se habla de los recursos materiales, es muy probable que durante todo este tiempo valoréis más cosas, digamos, menos tangibles, pero que se sienten más. Esto está muy en relación con lo que he dicho antes de Plutón, de esa sensación global, esas ilusiones y tal. Entonces, ahora mismo, bueno, durante todo este tiempo, todas estas ilusiones ya no simplemente son una fuente de confianza, de fe en la vida, sino que al mismo tiempo pueden ser una fuente de autovaloración y de tener más seguridad en vosotros mismos y en el mundo. Entonces es interesante porque, claro, una cosa se relaciona con la otra. Si por un lado conectáis con las ilusiones y le podéis dar una buena salida y en eso veis que avanzáis, pues es que ya no simplemente es que disfrutéis más de la vida, es que puede haber un mayor sentimiento de autoestima, cosa que en esta época os va a venir más de por aquí, más de que tengáis más dinero, más posesiones, más títulos o lo que sea, que no es que no lo podáis tener, sino que la fuente principal que está permitiendo Neptuno es que ya no es tanto lo que tengáis, sino la sensación interna que tengáis. Quizás sería también un buen momento para trabajaros el tema más emocional y más relacionado sobre todo con ya no que necesitáis en plan de cosas que se vean a nivel externo, sino que necesitáis realmente. Yo puedo a lo mejor tener menos dinero, tener un coche peor, tener una casa peor o incluso tener un trabajo peor visto socialmente, pero se trata sobre todo de que yo conecte con lo que realmente a mí me hace feliz. Y, y en eso, evidentemente, pues está el trabajo de Plutón que he dicho, porque es que si para conectar con lo que me hace feliz, que me hace sentir feliz, tengo que también trabajar lo que me ha hecho sentir infeliz o lo que me ha desilusionado, pues evidentemente depende de cómo haya hecho ese trabajo, porque si ese trabajo evito verlo y lo que hago es que esa fuente de desilusión la tapo, cosa que además es un riesgo que tienen los acuarios, porque los acuarios sobre todo quieren estar en el futuro y el aprendizaje que tiene Acuario y que se está permitiendo durante todo este tiempo es que a veces para estar en el futuro hace falta hacer un parón y estar en el presente o incluso mirar hacia el pasado, cosa que el Acuario a veces le resulta complicado, porque si hace ese parón y ese mirar hacia el pasado o muchas veces no es mirar hacia el pasado, sino mirar hacia adentro, porque el tema de las ilusiones y las desilusiones, aunque yo he puesto ejemplos que son un poco impactantes, o sea, por ejemplo, una persona que no puede bailar porque ha tenido un accidente, es algo muy personal, o sea, es que una fuente de desilusión se trata de cómo me ha desilusionado a mí, una fuente de ilusión es cómo me ilusiona a mí, a lo mejor para otra persona no le parece tan grande y este es el mejor trabajo que podéis tener durante todo este tiempo, que sobre todo conectéis con esa fuente de ilusión. Bueno, esta ha sido la segunda parte del pronóstico de mayo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.